Hola a todos y bienvenidos al penúltimo webinar de resolución de los casos de la Liga SERAM. Yo soy Albert, uno de los coordinadores de la Liga, y hoy me acompañan la doctora Andrea Calero, que es R4 del Hospital Universitario de Toledo y ha sido la responsable del caso en cuestión. Hola Andrea, ¿qué tal? Hola. También tenemos con nosotros a la doctora Ulrike Novo, que es radióloga del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Se ha encargado de la supervisión del caso y también contaremos con sus comentarios al final en la discusión. Hola Ulrike. Hola, buenas tardes, Albert. Bien, como sabéis, esta última jornada ha tenido dos casos. Uno ha sido de radiología musculoesquelética y otro ha sido de radiología multisistema, radiología pediátrica. Han sido los casos seleccionados de entre los que nos mandasteis vosotros, los residentes. Con estos dos casos hemos llegado al final de la Liga SERAM y ya tenemos a los tres equipos que van a disputar la final de forma presencial en el Congreso Nacional de Barcelona. Os puedo avanzar ya que el equipo ganador de esta jornada ha sido el equipo Les Petitons del Hospital Clínic de Barcelona y de esta manera consolidan la primera posición en la clasificación general y por lo tanto se convierten en los primeros finalistas de la Liga SERAM. Así que doble enhorabuena. Nos pondremos en contacto con vosotros pronto para que empecéis a gestionar la inscripción y el alojamiento. Bien, mañana, como sabéis, también es el webinar de resolución del otro caso y conoceremos la clasificación definitiva con los otros dos equipos restantes. El segundo clasificado de la conferencia SERAM y el tercer clasificado de la conferencia internacional. Poco más por mi parte, así que Andrea, cuando quieras, puedes empezar con la presentación y compartir pantalla. Vale, vamos allá. Vale. Bueno, pues como sabéis, soy Andrea Calero Ortega, residente R4 del Hospital de Universidad de Toledo, y voy a empezar con el caso. Bueno, se trata de una mujer de 26 años de la casa que acude a consulta de traumatología por cefalea y cervicalgia de 3 meses de evolución. Analíticamente toda normal, el hemograma, la bioquímica, y en la exploración física sí que destacó que tenía un leve dolor a la palpación cervical lateral izquierda, pero en cuanto a la exploración, el rango de movimiento era totalmente normal y completo. Se realiza una radiografía simple y a los 3 meses un TAC y una resonancia. Bueno, pues traumatología nos pide la placa simple, que aquí os la traigo, la proyección AP y la proyección lateral de la columna cervical, y es verdad que a grosso modo pues parece muy normal. La alineación anterior y posterior está conservada, la altura de los grupos vertebrales es normal, igual que su densidad, articulaciones interprovisarias interespirosas normales, ¿vale? Por tanto, en un principio se dio de normal. ¿Qué pasa? Que la paciente, luego pasan 3 meses, vuelve a acudir a traumatología y el paciente sigue con dolor, no mejora con el tratamiento, por tanto, traumatología nos pide una resonancia de columna cervical. Aquí os traigo las imágenes más importantes, las secuencias más importantes en un corte axial. Vemos secuencias T1, T2, eco de gradiente y T1 con contraste. Y en mayor detalle, pues vemos claramente, ¿no?, que ya a grosso modo se ve que hay una lesión, ¿no? Hay una lesión que está centrada, ¿vale?, en la más lateral de T1, ¿vale?, que vemos cómo es de una señal baja intermedia tanto en las secuencias T1 como en las secuencias T2, si lo comparamos con la señal del músculo. Vemos también cómo esta lesión pues, es bastante irregular, no tiene los bordes bien delimitados, incluso en algunas zonas no podemos diferenciarla del resto de estructuras. Además, también esta lesión vemos como que se extiende mucho más allá de la propia articulación, ¿no? Afecta también a partes periarticulares. Y vemos claramente como, sobre todo en la secuencia T2, pues llega a oblitar el espacio epidural lateral izquierdo. En las siguientes secuencias, T2 eco de gradiente y T1 con contraste, vemos claramente cómo es muchísimo más llamativo la hipointensidad que se ve en las secuencias eco de gradiente, ¿no? Y cómo con el contraste la lesión ya se ve como mucho más definida, ¿no? Y se ve un pequeño hiperrealce de la propia lesión. Debido a que vemos que realmente la lesión nos parece que depende del hueso, en ese mismo momento le hacemos un TAC de columna cervical sin contraste. Y aquí os traigo unos cortes axiales a nivel de la articulación atlantoarzoidea, ¿vale? Mayor detalle. Y es verdad que vemos que la lesión que comentábamos en la resonancia, pues se ve realmente en el TAC. Se ve una lesión que es lítica, ligeramente expansiva, ¿no? Con epicentro en esa masa lateral izquierda de C1, que realmente está mal delimitada, ¿no? Tiene unos bordes ligeramente esclerosos, ¿vale? Irregulares.
y que en la ventana de partes blandas vemos cómo tiene ese componente de partes blandas asociado. Y muy característicamente vemos que no tiene calcificaciones intralesionales, que es importante de cara al diagnóstico diferencial. Al igual que en la resonancia vemos que en su conjunto llega a literal espacio epidural lateral izquierdo. Aquí también trae un corte que es muy bonito, que es un corte coronal y el axial, en el que vemos claramente cómo la lesión, ¿vale? Tiene una localización principalmente intraarticular, que aunque también tiene afectación periarticular con la componente de partes blandas que hemos visto, realmente el epicentro es intraarticular y cómo esa lesión, ¿vale? Erosiona lo que serían las crías articulares de la propia articulación alantoaxoidea lateral. Vale, tenemos una lesión en TAC, tenemos una lesión en resonancia, entonces tenemos que volver un poquito atrás, ¿no? Realmente ver si esa lesión realmente existía en la radiografía o no. Aquí os traigo la imagen ampliada, ¿no? De la proyección lateral de la columna cervical y aquí una imagen de la radiografía normal. Y sí es verdad que si lo vemos en detalle, pues sí que hay una sutil alteración de la morfología, ¿no? De la articulación alantoaxoidea, sobre todo en la porción inferior y más posterior. Por tanto, realmente la placa no era tan normal como nos pensábamos. En cuanto un poco a las preguntas, bueno, pues la primera pregunta es ¿cuál es la localización principal de la lesión? Pues la respuesta correcta es intraarticular y realmente la gran mayoría la habéis acertado, así que muy bien. Aquí vemos claramente en esta imagen, yo creo que es la que mejor se ve en el corte coronal, como la lesión es principalmente intraarticular. En cuanto a la segunda pregunta, bueno, pues la respuesta correcta era que en la ataque de columna cervical se identifica una lesión lítica con componente de partes blandas que condiciona la obliteración del espacio epidural lateral izquierdo. Y bueno, también igualmente lo habéis acertado la gran mayoría de vosotros, pero sí que aquí hay un poquito una breve, o sea, un poco de disputa en una pregunta, ¿no? En cuanto a la segunda respuesta, bueno, pues vemos que sí que es una lesión lítica, que tiene componente de partes blandas, que condiciona pequeñas erosiones a ambos lados de la articulación, pero no es hiperintensa en las secuencias T2, sino que es hipointensa, por tanto sería falsa. En la tercera respuesta sí que es lítica, tiene componente de partes blandas, pero como he dicho no tiene calcificaciones intralesionales, ¿no? Por tanto sería falsa. Y por último, la última respuesta, pues realmente es una lesión lítica, no es blástica, por tanto esta sería también falsa. Aquí hago breve resumen de todas las imágenes, una lesión lítica con componente de partes blandas pero sin calcificaciones intralesionales y que es hipointensa en T2, no es hiperintensa. En cuanto a la siguiente pregunta, bueno, pues nos pregunta un poco cuál es el diagnóstico más probable. La respuesta correcta es la sinovitis binodular. Voy a intentar explicar también porque realmente la habéis acertado casi todos también. Y bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, destacamos que no es una artritis séptica, un poco sobre todo por la clínica, ¿no? La paciente no cuenta fiebre, no tiene aumento de la PCR, no tiene aumento restante de fase aguda. Además, suele cursar habitualmente la artritis séptica con una evolución mucho más tórpida, con una destrucción articular mucho más llamativa, a diferencia de nuestro caso. Y además suelen asociar accesos de partes blandas o un marcado realce tras el contraste, que no sería tanto como lo vemos accesos claramente. En cuanto a la gota, pues realmente es una acumulación de ácido úrico, ¿no? Tanto en partes periarticulares que dan lugar al tozo o en la propia articulación que da lugar a la osteoartritis. Y en nuestro caso la paciente, pues la analítica era normal, por tanto el ácido úrico también lo era. En cuanto a la amiloidosis, pues principalmente se da en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis de larga evolución. Y nuestra paciente es una paciente joven, sana, que en un principio no tiene ninguna patología, por tanto, esto también lo descartamos. Y yo creo que también lo importante de esta pregunta es que muchas veces no solamente vemos una imagen, sino que vemos un paciente, ¿no? Y que hay que ver la analítica, hay que ver la evolución de la paciente y también la clínica, ¿no? Por tanto, también lo podemos descartar todas estas entidades por la propia evolución y clínica de la paciente. En cuanto a la respuesta correcta, bueno, pues es el tumor sinovial de células gigantes, lo que antes se llamaba sinovitis binodular. Es un proceso inflamatorio benigno, proliferativo de la membrana sinovial que va a afectar articulaciones sinoviales, a la bursa o a la vaina tendinosa. La etiología es desconocida, con una incidencia por edad variable y sin un predominio claro de sexo, aunque se ha visto que es un poquito más mayor en las mujeres. Es una entidad que es benigna, pero que realmente puede llegar a ser localmente agresiva y se divide en dos patrones de crecimiento, el localizado y el difuso, y da lugar a dos entidades que son las más importantes. El tumor tenosynovial de células gigantes de la vena tendinosa localizado, que es lo que antes se llamaba la tenosinovitis nodular, y luego, por último, el tumor sinovial de células gigantes de tipo difuso, que es lo que antes se denominaba sinovitis binodular pigmentada, pero que
Muchas veces también se suele llamar como se llamaba antes, pero bueno, realmente actualmente después de la OMS se ha denominado tumor sinovial de células gigantes. En cuanto a las formas difusas, pues suele afectar sobre todo a articulaciones grandes, sobre todo la rodilla. Después sigue la cadera, el tobillo, el hombro y el codo. Y en cuanto a las formas localizadas, suele afectar a articulaciones pequeñas, sobre todo la mano, tanto dedos como muñeca. Por tanto, en referencia a la cuarta pregunta, ¿cuál es la apreciación más frecuente de esta entidad diagnóstica? Tendríamos claramente que es la articulación de la rodilla y que también la gran mayoría lo habéis aceptado. Así, por tanto, la rodilla, bueno, pues es una localización bastante frecuente en esta entidad, siendo la columna pues muy infrecuente. Se ha visto dentro de lo que hay en la bibliografía sobre esta entidad en la columna que el segmento mayormente afectado es el segmento cervical y que dentro de él son los elementos posteriores, las articulaciones interapofisarias y las partes blandas paraespinales las más afectadas. Como la articulación facetaria es muy pequeña, a diferencia, por ejemplo, de la rodilla, es mucho más frecuente encontrar erosiones óseas y no encontrar derrame articular, ya que la articulación es muy pequeña y es muy compacta, a diferencia, por ejemplo, de la rodilla, ¿no? Que es la más frecuente. En cuanto a la quinta pregunta, hace referencia a qué secuencia de resonancia magnética es clave para llegar a un diagnóstico definitivo. Y en este caso sería el T2 eco de gradiente, que también la gran mayoría la habéis aceptado. ¿Por qué es así? Bueno, porque se ha visto que en estas entidades es muy importante ver que es mucho más hipointenso en las secuencias de gradiente que incluso en el T2, debido a que hay un acortamiento del tiempo de relajación de la hemosiderina que se acumula en este tipo de lesiones. Realmente, como ya sabéis, el estudio definitivo nos lo va a dar el estudio histológico. Por lo tanto, en esta paciente se realizó una microbiopsia guiada por ecografía, en la que se intentó aislar un poco la arteria vertebral para no dañarla. Se tomó una muestra que dio resultado de esta entidad. En cuanto al tratamiento, debido a que es una entidad que es muy rara en esta localización, pues este es muy variable. Se ha visto, aunque la poca bibliografía que hay, que el tratamiento principal es la cirugía, la extirpación de la lesión. Pero a veces cuando el abordaje quirúrgico es muy complicado, cuando es muy grande y no se puede reseccionar, se han visto, aunque está en estudio, que por ejemplo la radioterapia o tratamientos inmunológicos, como por ejemplo tratamientos biológicos, en este caso el imatinib, que está en estudio, pues ha visto que puede disminuir sobre todo el componente de partes blandas y hacer por tanto que la cirugía, si se hace, pues sea un poquito más fácil. Y bueno, pues ya he acabado. Espero que os haya resultado chulo el caso y que hayáis aprendido mucho. Bien, Vale. pues muchas gracias, Andrea, por la presentación. La verdad es que es un caso muy bonito y que ha servido para representar, para estudiar, digamos, o repasar una patología, pues relativamente, bueno, que nos podemos encontrar en nuestro día a día, ¿no? Pero en una localización muy infrecuente, ¿no? Como es la columna cervical. Podéis dejar las preguntas en el chat y mientras tanto doy paso a Ulrike si quiere hacer algún comentario, alguna pregunta sobre el caso. Gracias, Albert. Bueno, Andrea, en primer lugar, enhorabuena. Muy bien presentado y un caso muy bonito. Como dijo Albert, lo característico del caso y es la localización tan atípica. Yo nunca lo había visto en la columna, la verdad. Y los hallazgos de imagen son muy típicos de esta patología. Entonces, pues es muy ilustrativo. Te quería preguntar, porque has hablado un poco de que es infrecuente en esta localización, ¿has encontrado cómo de infrecuente es? ¿En qué porcentaje se da en la columna? Pues está habiendo mucha bibliografía al respecto y es verdad que no hay muchos casos. Hay algún report case en aislado o hay algún estudio que cuentan 15 casos en la columna, pero realmente no hay un dato exacto. Sí que se ha visto más o menos que es más frecuente la columna cervical, luego la torácica y luego la lumbrosacra, pero realmente un porcentaje en concreto no. Vale. ¿Y habéis hecho seguimiento de la paciente? ¿Se sabe si se le ha hecho tratamiento? ¿Habéis hecho algún estudio posterior después de la biopsia? Pues se ha hecho un estudio, pasados 6 meses, se hizo un estudio de la paciente, sobre todo para ver cómo había evolucionado la lesión y estaba estable y en principio está sin tratamiento, un poco a esperar debido a que la resección o el tratamiento es muy complicado por la localización, pues ha decidido un poco ver la evolución de la paciente y ver si empeora o no. Y no, en principio la lesión está estable. Vale, respecto a esto, que os quería comentar,
A ver si puedo compartir pantalla. ¿Se ve, verdad? Sí. Vale. Es un par de opciones de tratamiento que podrían ser interesantes para esta paciente. Una de ellas está todavía en ensayo clínico, es un tratamiento biológico, como lo que comentaste tú del imatinib, con biseltinib, que es un inhibidor selectivo del CSF1. Y esto es un caso de un paciente que tiene una forma difusa, con lesiones aquí en la región anterior de la rodilla y en la región posterior. Y este es el control, no sé si se ve muy pequeño, pero el control al año donde prácticamente las lesiones han desaparecido. Y otro tratamiento en el que el radiólogo tiene un papel fundamental es el tratamiento ablativo guiado por imagen. Esto es un caso que hicimos en la fundación, que ayudé a Willy, al doctor Fernández Jara, en una forma focal aquí que estaba en contacto con el ligamento cruzado posterior. Es una zona de un abordaje quirúrgico bastante complicado. Entonces, planteamos en el comité el tratamiento ablativo con radiofrecuencia. Encontró Willy este artículo con, con los resultados de un caso que se había hecho y se habló con el paciente y el paciente se decidió por este tratamiento. Y esto es la lesión en la ecografía que se ve hipoecogénica bien definida y se usó una guía de TAC, pero apoyándonos en la guía, con guía ecográfica. Y esto es la lesión después del tratamiento completamente hiperecogénica. Y el control al año, la lesión prácticamente había desaparecido. El problema en la paciente que presentas tú, Andrea, es la localización, que está muy cerca del cordón medular y la salida de las raíces. Entonces, en caso de usar un tratamiento ablativo, pues habría que hacerlo con control neurofisiológico y a lo mejor una crioablación antes que una radiofrecuencia, pero bueno, como opciones terapéuticas. Y no sé si hay alguna duda en el chat. Bueno, pues parece que no hay preguntas. Si queréis hacer algún otro comentario, Andrea, ¿tienes algo que comentar del caso? No, no, está todo. Muy bien, genial. Pues nada, muchas gracias por la presentación, Andrea, y muchas gracias, Ulrike, por la supervisión y los comentarios. Nada más por nuestra parte. Recordad que mañana tendrá lugar el último webinar de resolución del caso, con el caso de radiología pediátrica y radiología pediátrica, radiología multisistema, también a las 7. Será moderado por Nader y tendrán los comentarios de la doctora Diana Veiga del Hospital de la Fe. Eso es todo. Nos vemos mañana. Que vaya todo bien.